atención en adoración. Hola para todos, niños, nos alegra muchísimo que estés hoy con nosotros. Bienvenidos a nuestra clase de primarios. Damos gracias a Dios porque nos da una oportunidad para que alabemos juntos el nombre de nuestro Dios. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el título de la historia de esta semana? Sí, exacto. ¿Me amas? Y resulta que Jesús hizo 3 veces la misma pregunta a nuestro amigo Pedro. ¿Ustedes quieren saber cuál pregunta fue? Bueno, pues en la historia que vamos a escuchar, allí te darás cuenta cuál fue esa pregunta que Jesús hizo 3 veces. ¿A ti no te ha pasado que alguien te hace la misma pregunta y tú dices, ¡oh! ¿Por qué me preguntó otra vez lo mismo? ¿Acaso no escuchó mi respuesta? Pues así estaba nuestro amigo Pedro, un poco triste porque pensó que Jesús ya no creía lo que él estaba diciendo. Antes de que iniciemos con nuestra historia, les invito para que podamos orar a nuestro Dios. Vamos a juntar nuestras manitos y vamos a orar a Jesús. Gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias porque nos regalas vida, porque nos regalas salud y porque nos das esta maravillosa oportunidad de reunirnos hoy para alabar y glorificar tu santo nombre. Acompáñanos en este día, Señor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a recordar ese versículo, el cual nos vamos a aprender de memoria, ¿verdad? Lo encontramos en Juan 21, 16. Y nos dice, volvió a preguntarle, ¿me amas? Cuida de mis ovejas. Vamos, acompáñame a escuchar esta hermosa historia. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama ¿Me amas? El versículo para memorizar está en Juan, capítulo 21, versículo 16, que dice, volvió a preguntarle, ¿me amas? Cuida de mis ovejas. El mensaje es, servimos a Dios cuando cuidamos de los demás. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te hace la misma pregunta una y otra vez? Tal vez pensaste, ¿no escuchó acaso mi respuesta? 3 veces le hizo Jesús a Pedro la misma pregunta. Pedro estaba muy inquieto. Me voy a pescar, les dijo a los demás discípulos. Por lo menos al pescar estaría haciendo algo. Había pasado algún tiempo desde que Jesús había resucitado. Ya se les había aparecido a los discípulos 2 veces desde su resurrección. Era maravilloso verlo y saber que estaba vivo. Jesús no le había dicho nada a Pedro por haberlo negado 3 veces. Pero Pedro todavía estaba muy avergonzado por lo que había hecho. Le había pedido perdón a Dios, pero tal vez pensaba que Jesús ya no le tenía confianza. ¿Sabrían los demás discípulos que había negado a Jesús? ¿Sabría Jesús lo arrepentido que estaba? Algunos de los discípulos decidieron ir a pescar con Pedro. El sol ya se estaba ocultando, así que subieron al barco de Pedro y comenzaron a navegar. Se quedaron pescando toda la noche, pero no lograron pescar nada. ¡Qué desperdicio de trabajo de toda una noche!, tal vez pensó Pedro. Muy temprano en la mañana, cuando apenas estaba saliendo el sol, se dirigieron a la playa sin un solo pescado. Al acercarse a la orilla, vieron a un hombre. El hombre les preguntó, ¿pescaron algo? Los discípulos respondieron, No, no pescamos nada. El hombre les dijo, lancen la red por el lado derecho del barco y pescarán algo. Tal vez los discípulos deseaban agradar al hombre o tal vez querían intentarlo una vez más.
No sabemos cuál fue la razón, pero hicieron lo que el hombre les había dicho. Inmediatamente sus redes estaban tan llenas de peces que ni siquiera podían levantarlas para atraerlas hacia el barco. Entonces Juan reconoció a Jesús y le dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Pedro estaba feliz porque nuevamente podía ver a Jesús. Ya estaban muy cerca de la orilla, así que Pedro decidió no esperar. Saltó del barco y se apresuró a encontrar a Jesús. Los demás lo siguieron desde el barco. Al llegar a la orilla, vieron que Jesús había encendido el fuego. Estaba asando un pescado para que comieran juntos. Después de disfrutar del pescado y un poco de pan, Jesús se volvió hacia Pedro y le dijo: ¿Realmente me amas más que ellos? Pedro le contestó inmediatamente: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús entonces miró a los ojos de Pedro y le dijo suavemente: Cuida de mis corderos. Nuevamente Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba verdaderamente. Pedro, ¿realmente me amas? Y Pedro le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Pedro, ¿me amas? Pedro no sabía qué pensar. Tal vez se preguntaba si Jesús ya no le creía. ¿Y por qué le había hecho esa pregunta 3 veces? ¿Era porque Pedro lo había negado 3 veces? Pedro se sentía triste porque Jesús le había preguntado 3 veces lo mismo. Con el corazón cargado de tristeza, Pedro le contestó: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Otra vez Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Finalmente Jesús le dijo a Pedro: Sígueme. Pedro se dio cuenta de que Jesús lo había perdonado. Sabía que Jesús todavía quería que lo siguiera. ¿Por qué Jesús le hizo esas preguntas a Pedro en frente de los demás discípulos? Jesús quería que supieran que lo había perdonado. Deseaba también enseñarle a Pedro una lección de paciencia, compasión y perdón. Pedro necesitaría ser paciente, perdonador y compasivo en el futuro. Jesús también desea que sepamos algo especial. Hay una sola cosa que debemos hacer para seguir a Jesús y servirlo: amarlo con todo nuestro corazón. Y cuando amemos verdaderamente a Jesús, también cuidaremos de los demás. ¿Y qué te pareció esta maravillosa historia? ¿Sabes, amiguito? Jesús quería darle una lección muy especial a nuestro amigo Pedro. Quería enseñarle a tener paciencia, compasión y perdón. Le quería enseñar que en ese momento, ese día, él le estaba perdonando. Ahora quiero invitarlos para que hagan esta manualidad conmigo. Recordemos, el título de la lección era ¿Me amas? Así que vamos a hacer algo muy especial. Vamos a hacer un corazoncito. Y de ese corazoncito vamos a escribir unos mensajes allí súper bonitos para las personas a las que amamos, ya sea a tu papá, a tu mamá, a tus abuelitos, a tus tíos o algún amigo que tengas en especial. Así que acompáñame para que juntos hagamos esta manualidad. Bueno, amiguitos, para hacer nuestra manualidad necesitamos algo muy sencillo. Esto lo tenemos en casa: colores, pegante, un marcador para que podamos escribir esos mensajitos especiales en cada uno de nuestros corazoncitos, unas tijeritas para cortar nuestros corazones y una hojita. Como ustedes pueden ver, son materiales que tenemos en casa. Y vamos a comenzar. Entonces, tomamos la hojita que tenemos por aquí y la doblamos de esta manera, por la mitad. Y en este lado, si ustedes pueden ver este lado, que no tiene los dobleces, vamos a tomar la tijerita y vamos a cortar la forma de la mitad de un corazón. Y así queda nuestro corazón a la mitad, pero ahora vamos a mostrarlo completo. ¿Está bien? Así nos tiene que quedar. Y ahora, por aquí tenemos unos ya listos para que ustedes los puedan ver. Miren cómo quedó. Ya ustedes pueden decorarlos con brillantina, con el color que ustedes quieran, con el color que a ustedes les guste. Y aquí están
nuestros mensajitos, como ustedes pueden ver, unos mensajitos súper especiales para las personas que más amamos. Ahora vamos a ver el proceso para pegarlos y para ver nuestro trabajo final. Bueno, y es así como damos por terminada nuestra manualidad. Como ustedes pueden ver, quedó un corazón súper hermoso, y lo más valioso es que estamos dando un mensaje muy especial a esa persona que amamos. Recuerda siempre, debemos amar primeramente a Jesús, primeramente a Dios, para que así podamos amar a las demás personas. ¿Sabes? Para seguir a Jesús solo necesitamos una cosa, y tú quieres saber cuál es. Lo primero que Jesús nos pide es que lo amemos con todo nuestro corazón. Y cuando nosotros amemos verdaderamente a nuestro buen amigo Jesús, aprenderemos a amar a nuestro prójimo. Ese es el deseo para nosotros hoy.